Historias de Reddit para no dormir. No he probado sangre en 300 años, y eso es lo peor que vas a escuchar hoy. He sido el monstruo del pueblo durante 300 años. La verdad es mucho peor. Seguro algunos han visto los blogs de viaje o la página de Wikipedia. Sava Savanoviki, el primer piro serbio. El tipo que vivía en un viejo molino de agua en el río Rogaquica y bebía la sangre de cualquiera que iba a moler su grano. Es una gran historia para el turismo. Mantiene a los niños desde Sdoje en sus camas por la noche. Pero estoy escribiendo esto porque el molino finalmente se derrumbó hace unos años y al limpiar las ruinas, el sellado desapareció. Por fin, puedo hablar. Yo no era un monstruo, era un filtro. En 1620, no me convertí por una maldición o una mordida. Yo era el comerciante más rico de allí y me enamoré de la hija de un ranchero local. Él me negó su mano. En mi furia, no la maté a ella, lo maté a él. Pero en el momento en que su sangre tocó la tierra de esa orilla específica del río, algo debajo despertó. No era un vampiro, era algo más antiguo, un hambre que no tiene nombre en ningún idioma. Es una podredumbre subterránea que se alimenta de la vitalidad de los vivos. Si hubiera llegado al pueblo, Sarozge habría sido un cementerio en una semana. Me di cuenta de que la tierra lo estaba bebiendo. Así que hice lo único que un hombre culpable y desesperado podía hacer. Me puse en medio. Hice un trato con la tierra. Me ofrecí como un filtro permanente. Durante 3 siglos, no maté a esos campesinos por diversión. Los atacaba para asustarlos y alejarlos del agua. Y los pocos que sí maté eran los que ya se habían quedado demasiado tiempo, los que ya estaban infectados por lo que había bajo el molino. Tenía que consumirlos para evitar que la infección se propagara. No era un depredador, era una especie de sistema inmunológico. Todos creen que el peligro es que ahora estoy libre porque el molino ya no existe. Piensan que estoy ahí afuera buscando nuevas venas. Estoy sentado en un Starbucks en Belgrado ahora mismo, escribiendo esto en una laptop robada. Llevo 3 lats. Mi piel no se quema con el sol. No deseo sangre. De hecho, me siento humano, completamente, aterradoramente normal. Y ese, el problema. Las leyendas dicen que cuando el vampiro muere o se va, la maldición se levanta. Pero lo tienen al revés. Yo no era la maldición, yo era el tapón en la botella. Durante 300 años, sentía esa cosa bajo el molino gritando, intentando abrirse paso hacia la superficie. Ayer, cuando los obreros retiraron los últimos cimientos del molino, los gritos se detuvieron, no porque muriera, sino porque finalmente salió. Estoy mirando por la ventana a la gente en la calle Mijailova. Veo a un hombre de negocios revisando su reloj. Veo a una adolescente en su teléfono. Y veo las sombras bajo sus pies. Las sombras no se mueven con el sol. Se estiran hacia los tobillos de las personas, subiendo como manos oscuras y hambrientas. El vampirismo ya no es una enfermedad que se contagia con una mordida. Está subiendo desde el pavimento. Yo no fui vampiro. Fui lo único que evitó que todos los demás se convirtieran en uno. Trabajo en pesca comercial. Mañana le voy a mentir a la policía sobre por qué hice explotar mi propio barco. La pesca con palangre es una forma miserable de ganarse la vida. Vives en un estado constante de agotamiento brutal. El barco huele permanentemente a carnada podrida y salmuera congelada. Trabajas turnos de 20 horas, sacando kilómetros de línea de monofilamento del agua helada, desenganchando la captura, volviendo a cebar los anzuelos y apilándolos otra vez. Te destroza la espalda y te arruina las manos. Yo era el nuevo. La tripulación éramos solo 3. El capitán, un viejo marinero lleno de cicatrices que llevaba 30 años pescando y yo. Estábamos trabajando en una zona profunda y aislada del océano. Llevábamos 10 días y la suerte era pésima. Las bodegas estaban casi vacías. Habíamos capturado unos cuantos espada pequeños y algo de atún de baja calidad,
pero ni de cerca lo suficiente para cubrir el combustible y la carnada, mucho menos generar ganancias. La tensión en el barco era densa. El capitán caminaba de un lado a otro fumando sin parar, mirando el agua oscura. El otro marinero trabajaba en silencio. Yo mantenía la cabeza baja, limpiando la cubierta y organizando el equipo, evitando su enojo. En el 11º día, el cabrestante hidráulico empezó a hacer un ruido extraño. Estábamos recogiendo la línea principal. El mecanismo gruñía, los engranajes rechinaban de una forma que nunca había escuchado. La línea estaba completamente tensa, bajando en línea recta hacia la negrura del agua. La tensión era enorme. El barco incluso se inclinó ligeramente. El capitán tiró su cigarro y corrió al panel de control. Ajustó la presión para evitar que la línea se rompiera. El marinero tomó un gancho de acero y se asomó por la borda. Tardamos 45 minutos en subir la captura. Cuando finalmente salió a la superficie, retrocedí. Era un atún rojo, pero gigantesco. Debía pesar más de media tonelada. Sus escamas reflejaban la luz. El capitán soltó una carcajada. Ese pez pagaría todo el viaje. El otro marinero lo enganchó y lo subimos a cubierta. Cayó con un golpe pesado. Me acerqué. Estaba deformado. La cabeza era normal, pero el cuerpo estaba grotescamente hinchado. El vientre sobresalía, como si fuera a romperse. Tenía decenas de cicatrices circulares, demasiado grandes y profundas. Algunas estaban cicatrizadas, otras frescas. Mira ese estómago, dijo el capitán. Sacó su cuchillo. Prepárate para limpiarlo. Tomé la manguera. El agua helada corrió sobre la cubierta. Huele mal, dije. Era un olor antiguo, como lodo podrido. El capitán no respondió. Clavó el cuchillo. La piel no se abrió limpiamente. Sonó como algo reventándose. El vientre explotó. No había órganos. Nada. El interior estaba vacío. En su lugar había una masa translúcida, palpitante. Parecía gelatina espesa, blanca, con venas moradas que se movían. Se expandía. El empeoró. Solté la manguera. La masa reventó. Tentáculos viscosos, disparados. Ignoraron mi presencia. Se lanzaron sobre ellos. Uno cubrió el rostro del capitán. Otro se incrustó en el cuello del marinero. Cayeron, al instante. No hubo gritos. No pude moverme. La masa bombeaba algo hacia sus cabezas. Todo, en segundos. Se quedaron inmóviles. Luego, se levantaron. No como humanos. Como netas. Sus mandíbulas se dislocaron. Sus bocas se abrieron de forma imposible. Hablaron. Una sola voz. Lo profundo está vacío. La vibración en mis dientes. Hemos consumido la oscuridad. Ya no queda vida abajo. No podía escapar. Necesitamos las aguas poco profundas. Tú sabes, el camino. La masa brilló. Lévanos a la costa. Y vivirás. Saliva. Sí. Procede. A la cabina. Encendí el piloto automático. Faltaban horas. Los observé. Luego empezó. Sus cuerpos consumían. La piel desprendía. Sus huesos colapsaban. Eran vaciados como el pez. Seguían vivos. 3 horas antes de llegar, tomé una decisión. Bajé a la sala de máquinas. Rompía. De combustible. El diésel empezó a inundar todo. Subí. Me puse el traje de emergencia. Lancé la balsa.
El motor murió. Silencio total. Ellos, hacia mí. Serás consumido. Encendí una bengala. La lancé al combustible. Salté al océano. La explosión iluminó todo. El barco desapareció en fuego. Escuché un grito antiguo. El océano se lo tragó todo. Pasé 3 días a la deriva. No dormí. El cuarto día, me rescataron. Pasó. Incendio. En el motor mentí. Ahora, en mi apartamento. Mañana, declararé. Diré la mentira otra vez. Pero dejo esto aquí. Hay lugares donde la luz nunca ha llegado. Lugares donde solo queda hambre. Si trabajas en el mar, si sacas líneas de las profundidades, no lo traigas a la superficie.